Su padre pasó 31 años en un taller de Bethnal Green demostrando que la madera, bien trabajada, era más fuerte que el acero. Ahora son las 3 de la madrugada y 12 del 31 de marzo de 1943, y el teniente de vuelo Benny Goodman, 27 años, hijo de un ebanista del Eastern londinense, 39 misiones ya grabadas en su diario de vuelo, está sentado a 26,000 pies sobre Berlín, viendo cómo la presión de aceite de su motor de babor cae hacia cero. Su avión lleva 2,000 libras de bombas y exactamente 0 ametralladoras. Está construido de madera de abedul, pícea y adhesivo para muebles. Hace 2 años, una sala llena de altos oficiales de la RAF se rió de sus planos. Esta noche, esos mismos oficiales rezan para que aguante lo suficiente para traer a Benny de vuelta a casa. En el bolsillo izquierdo de su pecho, presionado contra su corazón, un pequeño gorrión de madera que su padre talló la mañana en que se fue a la RAF. 3 esquirlas de metralla han intentado alcanzarlo ya esta noche. 128 baterías antiaéreas esperan abajo. La Luftwaffe lo ha estado cazando durante 2 años. Su propio avión está a punto de unirse a la cacería. Se suponía que el de Javijan Mosquito B Mark IV no existiría. Se suponía que no sobreviviría. Y ciertamente no se suponía que estuviera aquí, sobre la ciudad más fuertemente defendida de Europa, solo, sin escolta, sin armas, confiando enteramente en la velocidad, la madera y las manos firmes de un chico de 27 años cuyo padre construía armarios en el Eastern londinense. La temperatura del motor de babor sube. Línea roja acercándose. El oficial piloto Tommy Walsh, 25 años, navegante, hijo de inmigrantes irlandeses de Liverpool, el hombre que se ha sentado en el asiento derecho junto a Benny en cada una de esas 39 misiones, no dice nada. Solo observa el indicador. Solo coloca su dedo sobre la lectura del altímetro y lo mantiene ahí, firme, el instinto de un navegante de marcar lo que importa. Su diario de vuelo reposa abierto sobre su rodilla. En la tapa interior, un número escrito a lápiz. No misiones. No derribos. Algo completamente distinto. Un número que un día hará que Germán Göring arroje su desayuno por la habitación. Llegaremos a ese número. Pero aún no. Misión 40. La presión de aceite sigue bajando. Benny piensa en las manos de su padre. La forma en que se movían sobre la madera como si la estuvieran leyendo. Como si la beta contara historias que solo ciertas personas sabían escuchar. Piensa en el gorrión en su bolsillo. Piensa, aún no. ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu país abajo y suscríbete, esta historia está a punto de ir a algún lugar que no esperarás. 3 años antes. Septiembre de 1940. Hatfield, Hertfordshire. Jeffrey de Havilland, diseñador de aviones, fundador de su propia compañía, visionario terco en un mundo que recompensaba la prudencia, estuvo ante un comité del Ministerio del Aire con una propuesta que hizo reír a carcajadas a hombres hechos y derechos. Quería construir un bombardero. De alta velocidad. De largo alcance. Sin torretas. Sin blindaje. Sin armas defensivas de ningún tipo. Construido de madera. Toda la estructura del avión, dijo de Havilland en voz baja, construida con contrachapado de abedul canadiense, madera de balsa y pícea. Los mismos materiales que en un violín de calidad. O en un mueble bien hecho. Las risas comenzaron al fondo de la sala. Cuando terminaron, 3 oficiales superiores habían usado la palabra absurdo. Uno dijo irrelevante. Otro simplemente se levantó y se fue sin dar explicación, lo que lo decía todo. De Havilland esperó a que la sala se calmara. No era un hombre que discutiera a gritos. Era ingeniero. Los ingenieros demuestran cosas. Sin el peso de las armas, las torretas y el blindaje, continuó, volará a 415 millas por hora. Más rápido que cualquier caza que opere actualmente la Luftwaffe. No necesitará armas. Nada lo atrapará. Rechazaron la propuesta. De Havilland construyó el avión de todas formas. Usó el dinero de su propia compañía. Sus propios ingenieros trabajando semanas de 7 días. Sus propios hijos como pilotos de prueba, porque si les pedía a jóvenes que confiaran sus vidas al avión, lo mínimo que podía hacer era dejar que sus propios hijos fueran los primeros. El prototipo voló el 25 de noviembre de 1940.
Era más rápido que cualquier cosa en la RAF. Más rápido que cualquier cosa en la Luftwaffe. El Ministerio del Aire, avergonzado y obligado a actuar, encargó discretamente 50. Luego 200. Luego 1,800. Pero en el invierno de 1941, esos aviones permanecían en hangares mientras los comités debatían. Mientras los hombres seguían muriendo en Bristol-Blenheims, bombarderos bimotores lentos, poco potentes y mal armados que las tripulaciones habían apodado el ataúd volante por razones que no requerían imaginación para entender. Benny Goodman había volado 31 misiones en un Blenheim. Había visto desaparecer a 14 hombres, hombres cuyos nombres de hijos conocía, cuyas esposas enviaban tarjetas de Navidad, hombres que compartían cigarrillos, café malo y el humor negro particular de quienes saben que quizás no sobrevivan al martes. Habían ido a la Europa ocupada y no regresaron. Se había transferido al Escuadrón 105 específicamente para volar el Mosquito. Porque el Blenheim estaba matando a hombres que no era necesario que matara. Y Benny Goodman había decidido, con la furia silenciosa de alguien que ha visto cosas evitables suceder demasiadas veces, que iba a volar algo que le diera a su tripulación una oportunidad de luchar. Noviembre de 1941. El taller de Bethnal Green. Las manos de Harold Goodman se movían sobre un bloque de madera de abedul no más grande que el puño de un hombre. Trabajaba tanto por tacto como por vista, 31 años leyendo la beta, siguiéndola, sin forzarla nunca. El taller olía a aceite de linaza, serrín y el calor particular de las virutas de madera atrapando la luz de la tarde. Benny estaba en la puerta. Había ido a despedirse antes de presentarse en Marham. No había planeado decir mucho. Los hombres de su familia no hablaban de las cosas importantes, trabajaban junto a ellas. Me han dado un avión nuevo, papá. Harold no levantó la vista. El formón siguió moviéndose. ¿De qué está hecho? De madera, principalmente. Abedul y pícea. El formón se detuvo. Harold Goodman miró a su hijo durante un largo momento. Algo cruzó su rostro, no exactamente una sonrisa. Algo más antiguo y silencioso que una sonrisa. La expresión de un hombre que ha pasado la vida viendo a la gente subestimar el material que ama. Entonces aguantará, dijo. La buena madera siempre aguanta. Trabajó en silencio otra hora. Benny se sentó en el taburete junto al banco y observó. No habló. No hizo falta. Algunas cosas se comunican entre padres e hijos a través de la proximidad, por el simple hecho de estar en la misma habitación mientras manos importantes hacen trabajo importante. Cuando Harold terminó, levantó un pequeño gorrión en pleno vuelo, madera de abedul, alas extendidas, de unos 4 pulgadas de ancho. Cada pluma primaria cortada individualmente. La veta de la madera siguiendo la curva de las alas como si el árbol hubiera crecido sabiendo ya lo que llegaría a ser. Para tu bolsillo, dijo Harold. Sobre tu corazón. La madera vuela mejor de lo que nadie cree, hijo. Se lo apretó en la mano a Benny. No lo soltó de inmediato. Simplemente lo sostuvo ahí, ambas manos alrededor del pequeño pájaro tallado, durante un momento más de lo estrictamente necesario. Luego volvió al trabajo. Mientras tanto, en la RAF Marham, Norfolk, el Escuadrón 105 había recibido sus mosquitos en noviembre de 1941. Cada piloto que volaba uno regresaba atónito, no por lo que podía sobrevivir, sino por lo que podía evitar. En altitud y velocidad, nada de lo que operaba la Luftwaffe podía interceptarlo. Volaba por encima del techo práctico de la mayoría de los cazas enemigos. Volaba más rápido que cualquier cosa que pudiera alcanzarlo. Pero el vicemariscal del aire Arthur Harris, Bummer Harris, para sus hombres, aunque nunca en su cara, veía al mosquito como pasivos, no como activos. Sin torretas. Sin blindaje. Sin fuselaje de metal. Autorizó el entrenamiento. Autorizó la evaluación. Autorizó todo excepto lo único que importaba. Tommy Walsh llevaba la cuenta. Cada mañana abría su diario de vuelo y actualizaba el número en la tapa interior. Día 89. Día 103. Día 119. Día 127. 127 días. Ese era el número que Tommy había escrito. 127 días desde que el mosquito llegó a Marham. 127 días de entrenamiento,
Evaluación y revisión por comités mientras los hombres seguían muriendo en Blenheims que el mosquito había sido construido para reemplazar. En Norwich, Eleanor Goldman sostenía a su hija Patricia, 3 meses, pelo oscuro, ya testaruda, y escribía cartas que no estaba segura de que llegaran antes de que las circunstancias las volvieran irrelevantes. Patricia dijo su primera palabra ayer. Fue pájaro. Le dije que papá vuela como un pájaro. Vuelve a casa y enséñale a decir papá. Benny lo leyó 3 veces de pie junto a su avión en el amanecer de Marham. Lo dobló en el mismo bolsillo del pecho que el gorrión. 2 pedazos de la gente que amaba, presionados contra su corazón. La autorización finalmente llegó el 27 de enero de 1942. No porque Harris cambiara de opinión. Porque el primer ministro, al recibir inteligencia de que el Ministerio de Propaganda de Berlín había declarado la ciudad impenetrable para el bombardeo de la RAF, envió un memorándum de una sola frase al mando de bombardeo: demuéstrenles lo contrario. El Escuadrón 105 recibió la misión esa tarde. Solo mosquitos. Sin escolta, nada podía seguirles el ritmo. Bombardeo nocturno. Objetivo: infraestructura industrial, Berlín Oeste. Tommy actualizó la tapa interior de su diario de vuelo. Día 128. No celebró. Solo dibujó una línea debajo del número y escribió la nueva fecha debajo. Ya era hora, dijo. Recibieron instrucciones en silencio. El oficial de inteligencia describió las defensas de Berlín, 128 baterías antiaéreas colocadas en anillos concéntricos alrededor de la ciudad. Reflectores dirigidos por radar: cuando te encontraban, los cañones te encontraban. Escuadrones de cazas nocturnos con base en 3 aeródromos dentro de la distancia de interceptación. Y la línea Camembert, un cinturón de instalaciones de radar que se extendía desde Dinamarca hasta Francia, diseñado para detectar cada avión de la RAF que entrara en el espacio aéreo alemán y pasarlo a los cazas nocturnos que esperaban, como una carrera de relevos de la muerte. El espacio aéreo más defendido en la historia humana, concluyó el oficial de inteligencia, con el tono de disculpa de un hombre que da un diagnóstico. Tommy Walsh escribió en su diario: suena a martes. La misión 1 voló esa noche. Benny no recordaba casi nada después, solo oscuridad, instrumentos, la voz de Tommy leyendo coordenadas en un tono tan firme que podría haber pertenecido a un hombre dirigiendo un camión de mudanzas. En algún lugar abajo, en la oscuridad, cayeron bombas y comenzaron incendios. Giraron al oeste. Volvieron a casa. El mosquito había cruzado Berlín y se había ido antes de que los cazas nocturnos alcanzaran altitud. Nadie dijo que fuera notable. Todos entendían que lo era. Las incursiones se acumularon. Lentamente al principio, luego más rápido, luego con la terrible regularidad de una profesión. Se desarrolló un ritmo íntimo, particular, propio. La caminata hacia el avión en la oscuridad previa al amanecer. El olor a combustible de aviación y yerba húmeda. La travesía del Mar del Norte con nada abajo más que agua negra. La costa holandesa deslizándose debajo como un secreto. El largo ascenso hacia la altitud sobre Alemania. Y siempre, la pregunta de si esta noche era la noche en que terminaba. Pero el avión de madera seguía haciendo algo extraordinario. Algo que nadie había previsto del todo cuando de Havilland esbozó sus planos en una sala de comité donde los hombres aún se reían. El radar alemán en 1943 funcionaba haciendo rebotar ondas de radio en superficies metálicas. Un bombardero pesado Lancaster, todo aluminio, ángulos marcados, enorme, devolvía una señal de radar como un faro en la niebla espesa. Clara. Precisa. Rastreable a través de cientos de millas. Los cazas nocturnos podían ser guiados hasta el alcance visual con fiabilidad mecánica. La línea Camembert procesaba estas señales como una fábrica: detectar, rastrear, interceptar, destruir. El fuselaje de madera del mosquito absorbía esas ondas de radio en lugar de reflejarlas. No perfectamente. No de forma invisible. Pero lo suficiente. Los operadores de radar veían una mancha donde debería haber un retorno nítido. Una sugerencia de algo en lugar de algo definido. Los cazas nocturnos eran vectorizados a posiciones que el mosquito ya había dejado atrás, porque a 415 millas por hora nunca estaba donde el radar creía que estaba. Las 128 baterías antiaéreas disparaban a coordenadas fantasma.
Los reflectores barrían el espacio aéreo que el avión de madera ya había cruzado, ya había dejado atrás, ya había vuelto irrelevante. Nadie diseñó esto. Nadie lo planeó. Fue un accidente de la física, buena madera contrachapada de abedul y adhesivo para muebles interactuando con la tecnología de ondas de radio de 1943 de maneras que los ingenieros de ninguno de los dos bandos habían modelado completamente. 40 años antes de que la tecnología furtiva existiera como concepto, el instinto de un ebanista por el material adecuado la había inventado accidentalmente. La incursión de Goring llegó el 30 de enero de 1943. No fue un accidente. Fue deliberada, precisa y profundamente personal. Hermann Göring, Reichsmarschall, comandante de la Luftwaffe, segundo hombre más poderoso del Tercer Reich, había programado un gran discurso público en el Sportpalast de Berlín. El aniversario de la llegada al poder del régimen nazi. Fecha significativa. Audiencia enorme. Transmisión radiofónica a toda la Europa ocupada. La inteligencia de la RAF se enteró del discurso 3 días antes. El Escuadrón 105 recibió nuevas órdenes esa tarde: 3 mosquitos, ataque diurno, objetivo Berlín-Stadtmitte, programado para llegar exactamente en el momento en que Göring subiera al podio. Benny lideró la formación. Llegaron sobre Berlín a las 1100 horas del 30 de enero de 1943. Cielo invernal despejado, el tipo de día que ofrecía visibilidad perfecta en ambas direcciones. Cada batería antiaérea en Berlín estaba completamente operativa. Cada casa de la Luftwaffe estaba en alerta. Cada estación de radar a lo largo de la línea Kamuver estaba rastreando aviones entrantes. 3 aviones de madera, sin armas, 26,000 pies, 415 millas por hora. Lanzaron sus bombas. Giraron al oeste. Se fueron antes de que los cazas de la Luftwaffe alcanzaran altitud de interceptación. El discurso de Göring se retrasó 2 horas por las sirenas antiaéreas. Su segundo intento, esa tarde, también fue interrumpido. El tercer retraso, al anochecer, vio al Reichsmarschall no dando discursos sino sentado en una reunión a puerta cerrada con sus comandantes superiores, describiendo en un lenguaje que no requería traducción exactamente lo que pensaba de los aviones de madera de la RAF y de los hombres que los habían construido y del Ministerio del Aire que los había autorizado, con particular especificidad, lo que pretendía hacer al respecto. Lo que pretendía hacer al respecto resultó ser muy poco. Porque había muy poco que se pudiera hacer. No puedes atrapar lo que no puedes encontrar. No puedes encontrar lo que tu radar devuelve como una mancha. No puedes derribar un avión que ya está a 40 millas de distancia cuando tus cazas alcanzan su última posición conocida. Tommy actualizó su diario esa noche. En la tapa interior, debajo del día 127 tachado, debajo del recuento de misiones, escribió un nuevo número. No misiones. No días. El número de veces, en informes oficiales de inteligencia de la Luftwaffe, en evaluaciones del Ministerio del Aire, en declaraciones documentadas de altos oficiales de ambos bandos, que el de Javillán Mosquito había sido descrito oficialmente como no una amenaza seria, una curiosidad, un recurso temporal o no digno de preocupación significativa. El número era 14. Esa tarde, después de la incursión de Göring, añadió 3 más. El número se convirtió en 17. Las misiones 10 a la 39 se convirtieron en un tipo diferente de guerra. No la improvisación desesperada de las primeras incursiones. Algo más frío. Más profesional. La forma en que un artesano experto aborda el trabajo familiar, sin pensar ya en el proceso, solo ejecutándolo. Memoria muscular. Escaneo de instrumentos. La voz de Tommy. El altímetro. Los indicadores de temperatura. Siempre los indicadores de temperatura. Los motores Rolls-Royce Merlin del Mosquito eran máquinas extraordinarias que exigían atención constante. Presión de aceite, temperatura del refrigerante, presión de admisión, 4 indicadores por motor, 8 indicadores en total. Cada uno una historia sobre lo que ocurría dentro de 27 litros de maquinaria de precisión girando a 3,000 revoluciones por minuto. Benny los leía como su padre leía la veta de la madera. Por instinto. Por patrón. Por la ligera anomalía que precedía al fallo. En la misión 40, vio la anomalía venir desde muy lejos. 31 de marzo de 1943. Misión 40.
Cruzaron la costa holandesa a las 2347 horas, ascendiendo a través de 18,000 pies hacia su techo operativo. Noche despejada. Visibilidad excelente. El tipo de noche que era simultáneamente ideal para la navegación e ideal para ser visto, dos hechos que Benny sostenía en equilibrio cuidadoso, como un artesano sosteniendo un trozo de madera contra la luz, leyendo lo que la beta pretendía. Sobre el Rin a las 0118 horas. Alemania extendiéndose oscura debajo, interrumpida solo por el resplandor ocasional de un apagón de ciudad imperfectamente aplicado. Una granja con luz en una ventana. Una fábrica que trabajaba en el turno de noche que no podía ocultar del todo su firma térmica. El paisaje de un país en guerra, visto desde 24,000 pies, en la oscuridad, a 400 millas por hora. A las 2 de la madrugada y 3, al cruzar a la zona de defensa de Berlín, Benny lo vio primero. Presión de aceite del motor de babor. No cayendo repentinamente, cayendo de manera constante, con la certeza mecánica deliberada de un sistema fallando en secuencia cuidadosa. Observó la aguja moverse. Calculó. A este ritmo, 12 minutos antes de que la presión alcanzara el umbral crítico. En el punto crítico, parada automática del motor si el seguro de seguridad por falta de aceite se activaba, o fallo catastrófico de cojinete si no lo hacía. 12 minutos. No le dijo nada a Tommy durante 60 segundos. Solo observó el indicador. Solo calculó. Tommy, sin levantar la vista de su carta de navegación, dijo, presión de aceite de babor. Sí, dijo Benny. ¿Cuánto tiempo? 12 minutos hasta el umbral crítico. Posiblemente 15. Tommy miró su carta. Marcó su posición. Calculó el tiempo hasta el objetivo. Miró a Benny. 8 minutos hasta el objetivo, dijo. Ninguno de los dos habló. Eso está muy ajustado, dijo Tommy. Subestimando de la manera en que los hombres lo hacen cuando han decidido seguir adelante con algo y ya no necesitan describir lo peligroso que es. Sí, dijo Benny. Los motores Merlin rugieron. Adelante, en el horizonte, los reflectores de Berlín estaban comenzando, finos dedos blancos sondeando la oscuridad en arcos lentos y sistemáticos, buscando exactamente el tipo de cosa que Benny y Tommy eran. Tú decides, dijo Tommy. Siempre es tu decisión. Benny metió la mano en el bolsillo de su pecho. Tocó el gorrión sin sacarlo. Sintió el suave abedul bajo la yema del dedo. Sintió la veta que su padre había seguido, la forma que las manos de su padre habían encontrado dentro de un bloque de madera que la mayoría de los hombres habrían visto como leña. La madera vuela mejor de lo que nadie cree, hijo. Vamos a entrar, dijo. Tommy asintió una vez. Abrió sus cálculos del visor de bombas. No dijo nada más. Algunas decisiones, una vez tomadas, no requieren más conversación. 2:47. Zona del objetivo. 26.000 pies sobre el centro de Berlín. Los reflectores estaban activos en toda la ciudad ahora, docenas de haces moviéndose en patrones coordinados, superponiéndose, cruzándose, formando una geometría de luz diseñada para atrapar cualquier cosa que se moviera a través de ella. Debajo de ellos, Benny podía ver el destello de las bocas de fuego de las baterías antiaéreas, pequeñas flores anaranjadas en la oscuridad, cada una enviando acero hacia arriba a 2,500 pies por segundo. Entonces ocurrió algo inesperado. 2 millas al este, a una altitud ligeramente superior, un bombardero pesado Lancaster, parte de una incursión separada que Benny no sabía que estaba programada, voló hacia el haz concentrado de 3 reflectores convergentes simultáneamente. La noche se volvió día en ese sector. Cada batería en la mitad oriental de Berlín giró hacia el Lancaster. Cada reflector se ajustó para mantenerlo. La aproximación occidental, la aproximación de Benny, se quedó a oscuras. 12 segundos de oscuridad en el espacio aéreo más defendido de Europa. Tommy lo vio en el mismo momento que Benny. Ahora, dijo Tommy. El mosquito cruzó el hueco a 415 millas por hora. 7 minutos sobre el objetivo. Visor de bombas activado. Tommy dando correcciones con una voz tan precisamente controlada que parecía desconectada de la situación por completo, la voz de un hombre que ha decidido que la calma es la única contribución útil que puede hacer. Izquierda 2 grados. Firme. Mantén. Firme. Firme, indicador de presión de aceite,
umbral crítico. El motor Merlin de babor estaba funcionando por compromiso ahora, con los vapores de la presión, con la terquedad mecánica de una cosa bien hecha negándose a rendirse antes de que su trabajo estuviera terminado. Suelta. 2000 libras de bombas cayeron en la noche de Berlín. Benny tuvo 11 segundos para decidir si cuidar el motor moribundo suavemente en el giro hacia el oeste o aumentar potencia y arriesgarse aún al arrotamiento antes de despejar la concentración más densa de artillería antiaérea. Lo cuidó. Redujo el acelerador del motor de babor. Lo dejó respirar. Lo dejó funcionar lento y cuidadoso y conservado durante los minutos que más lo necesitaba. 4 minutos y 30 segundos después del lanzamiento de bombas, suficiente distancia de lo peor de las baterías, el motor Merlin de babor se agarrotó. No con un estallido. Con un sonido como una larga y agotada exhalación. La hélice disminuyó la velocidad. Se detuvo. Se bloqueó en su lugar una pala inmóvil colgando en una corriente de aire de 400 millas por hora, creando resistencia donde había habido empuje. El mosquito intentó inmediatamente girar a la izquierda, hacia el motor muerto, siguiendo el empuje simétrico de la física. El pie derecho de Benny golpeó el pedal del timón. Con fuerza. Motor de babor fuera, dijo. Lo sé, dijo Tommy. No levantó la vista. Solo abrió su página de cálculo de combustible. 612 millas hasta Maram, dijo Tommy. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estaban pensando. Habían estado volando juntos el tiempo suficiente para que las cosas no dichas se entendieran sin hablar. Ninguno de los dos necesitaba decirlo. El amanecer llega lentamente sobre el Mar del Norte en marzo. Primero, un aclaramiento apenas perceptible en el borde este absoluto de la oscuridad, no color todavía, solo un negro ligeramente menor. Luego gris. Luego una delgada sugerencia de horizonte donde el mar termina y el cielo comienza. Luego, finalmente, oro reacio extendiéndose de izquierda a derecha a través de un cielo que había sido oscuridad absoluta durante 8 horas. Benny lo vio venir y no sintió nada bueno al respecto. La luz del día significaba visibilidad. Visibilidad significaba patrullas matutinas de la Luftwaffe, pilotos frescos, aviones con combustible completo, la barrida del amanecer que limpiaba el espacio aéreo alemán y ocupado de cualquier cosa que hubiera vagado durante la noche. La oscuridad había sido su aliada. Había escondido el avión de madera de ojos que no podían atraparlo de todos modos. El amanecer eliminó esa ventaja en 20 minutos. ¿Frecuencia de patrulla?, preguntó. Tommy tenía la radio pegada al oído. Nada en la principal. Podría estar en alternativas. Estado del combustible. Una pausa mientras Tommy calculaba. La operación con un solo motor consumía de manera asimétrica, el Merlin de estribor superviviente trabajando más para compensar, consumiendo combustible más rápido de lo que el plan de misión había supuesto. Justo. Muy justo. Maram o nada. Sin alternativas. Hidráulica. Otra pausa. Presión baja. El tren se desplegará. Los frenos están. Tommy consideró sus palabras con el cuidado de un hombre que entendía que la precisión importaba incluso ahora, especialmente ahora, inciertos. Frenos inciertos. Un solo motor. Combustible para un intento. Territorio de patrulla del amanecer. La pantorrilla derecha de Benny había estado presionando el pedal del timón durante 4 horas y 17 minutos. Continuamente. Sin descanso. Compensando la resistencia del motor muerto con cada segundo, cada ajuste, cada ligera desviación del rumbo que requería corrección. El calambre había comenzado en algún lugar sobre Holanda. Cuando la costa inglesa emergió del mar gris, acantilados de tiza surgiendo del gris amanecer como una fotografía lenta revelándose, ya no podía sentir su pierna derecha por debajo de la rodilla. Inglaterra, dijo Tommy. Ninguno de los dos se permitió sentir alivio. Aún no. Maram estaba todavía a 43 millas al oeste. El mosquito descendió en un arco largo y cuidadoso, Benny compensando el motor muerto en cada entrada de control, el avión queriendo siempre girar a la izquierda, las manos de Benny y su única pierna funcional negándose a permitirlo. La forma en que un artesano maneja la beta difícil. Nunca forzarla. Leerla. Anticipar hacia donde quiere ir y guiarla a algún lugar mejor. 5000 pies, dijo Tommy. Maram en 14 millas.
La pista apareció adelante. Asfalto gris en la luz gris de la mañana. Nunca una cosa más hermosa en la vida de Benny Goodman que el asfalto gris en la luz gris de la mañana. Tren abajo, dijo. El sistema hidráulico gimió. Se quejó. Se activó. El tren de aterrizaje se desplegó y bloqueó. La luz verde se encendió. Los frenos son lo que son, dijo Tommy. Anotado, dijo Benny. Hizo descender el mosquito deliberadamente fuera del centro de la pista, apuntando al borde de yerba junto al asfalto. Terreno más blando. Más indulgente con la hidráulica comprometida. Si los frenos fallaban por completo, la yerba lo frenaría antes de que el equipo estacionado al final del campo se volviera relevante. Las ruedas tocaron. El avión de madera se flexionó. No se agrietó. No se hizo añicos. Se flexionó como la buena madera absorbe el estrés, como una cosa bien hecha distribuye la fuerza a través de su beta en lugar de concentrarla en un solo punto de ruptura. El fuselaje se dobló ligeramente donde las secciones de madera se unían con los puntos de fijación de metal. Se dobló y aguantó. Tal como Harold Goodman siempre había dicho que lo haría. Rodaron hasta detenerse en la fría yerba de marzo. Ninguno de los dos se movió durante un largo momento. Tommy cerró su diario de vuelo. 40, dijo. Benny apagó los magnetos. El Merlin de estribor superviviente suspiró hasta el silencio de una máquina que había hecho más de lo que razonablemente se le podía haber pedido y que ahora, finalmente, tenía permiso para descansar. Benny metió la mano en el bolsillo izquierdo de su pecho. Sacó el gorrión de madera por primera vez desde que Harold se lo había apretado en las manos en el taller de Bethnal Green. Le dio la vuelta en la pálida luz de la mañana. 3 fragmentos de metralla estaban incrustados en la madera de abedul. Pequeños, irregulares, dentados. El tipo de fragmentos que produce la artillería antiaérea cuando detona lo suficientemente cerca como para importar. Uno había penetrado casi por completo, la punta visible en el lado opuesto de la talla, a 1 milímetro de atravesar del todo. Si el gorrión no hubiera estado allí, calculó Benny, ese fragmento habría llegado a su corazón. Permaneció con este conocimiento por un momento. No mucho. Solo el tiempo suficiente para entenderlo completamente. Luego colocó el gorrión de nuevo cuidadosamente en su bolsillo. Salió del avión. Se quedó de pie en la húmeda yerba inglesa en el amanecer de marzo. Tommy bajó a su lado. Miró el avión, al motor muerto, a los surcos en la yerba, al fuselaje de madera que se había flexionado en lugar de romperse. Luego miró a Benny. ¿Carta a Eleanor esta noche?, preguntó. Carta a Eleanor esta noche, dijo Benny. Esa carta decía, todo está bien. El avión funcionó de maravilla. Dile a Patricia que su padre vuelve a casa. No mencionó el motor. No mencionó el gorrión. No mencionó el fragmento de metralla a 1 milímetro de su corazón. Eleanor leería el relato verdadero 50 años después en la transcripción de una entrevista del Imperial War Museum. Lloró al leerlo. Benny, a su lado, la observó leer y no dijo nada hasta que ella terminó. La madera aguantó, dijo. Como si eso lo explicara todo. Y así fue. 6 semanas antes de la misión 40, Germán Göring se había presentado ante sus comandantes de la Luftwaffe y pronunciado un discurso que sus oficiales describirían más tarde como los 30 minutos más incómodos de sus carreras. Acababa de confirmar lo que había estado tratando de no confirmar, que los aviones británicos, desarmados, construidos de madera, teóricamente absurdos, habían estado bombardeando Berlín con algo cercano a la impunidad. Me enfurece cuando veo el mosquito, dijo Göring. Me pongo verde y amarillo de envidia. Los británicos, que pueden permitirse menos aluminio que nosotros, construyen un hermoso avión de madera que cualquier fábrica de pianos está fabricando, y le dan una velocidad que ahora han aumentado aún más. Hizo una pausa. Sus comandantes esperaron. Podría darme de patadas a mí mismo. La industria aeronáutica alemana pasó el resto de la guerra intentando construir un avión comparable. Fracasaron por completo. No por falta de ingenieros o materiales, sino porque la genialidad del mosquito no residía en ningún componente individual. Residía en una filosofía, la velocidad como blindaje, la simplicidad como fortaleza, la madera como arma,
que no había surgido de la doctrina militar sino de un taller de muebles en Bethnal Green, al este de Londres. No se puede aplicar ingeniería inversa a una filosofía. Solo se puede copiar mal. Benny Goodman voló 97 misiones en Mosquito antes de que la guerra terminara. Nunca fue derribado. Fue alcanzado por artillería antiaérea en 11 ocasiones y trajo el avión a casa 10 de esas veces. La 11ª vez, el avión lo trajo a casa por sí solo, el fuselaje de madera flexionándose, absorbiendo, aguantando cuando el estrés habría roto una estructura metálica. Volvió a casa en Norwich en septiembre de 1945. Patricia tenía casi 4 años. Tenía la terquedad de su padre y la paciencia de su madre, una combinación que Eleanor describiría como su mayor regalo y su mayor desafío durante los siguientes 60 años. Patricia aprendió a decir papá aproximadamente 18 meses antes de que papá volviera a casa para oírlo. El sábado siguiente, Benny tomó el tren a Londres. A Bethnal Green. Al taller donde Harold Goldman estaba trabajando, donde Harold estaría siempre trabajando, hasta que la artritis finalmente insistiera en lo contrario. Harold levantó la vista cuando Benny entró. Lo miró como un artesano examina un trabajo devuelto, comprobando si hay daños, comprobando la integridad, comprobando si la cosa había aguantado en las condiciones para las que fue construida para sobrevivir. Benny metió la mano en el bolsillo izquierdo de su pecho. Sacó el gorrión de madera. Lo colocó en el banco de trabajo entre ellos. Harold lo recogió. Le dio la vuelta. Examinó los 3 fragmentos de metralla incrustados en la veta de abedul. Tocó el lugar donde el más profundo casi había atravesado. Lo dejó con cuidado. Asintió una vez. Buena madera, hijo, dijo. Volvió al trabajo. Benny se sentó en el taller durante 2 horas sin hablar. Solo respirando serrín y aceite de linaza. Solo observando las manos de su padre. Solo escuchando las herramientas sobre la madera, el sonido más antiguo de su vida, el sonido que significaba seguridad, el sonido que significaba hogar. Nunca habló mucho de la guerra. Los hombres de su familia no hablaban de las cosas importantes. Trabajaban junto a ellas. Pero guardó el gorrión en su escritorio hasta el día en que murió. Se construyeron 7.781 de Havillán Mosquito antes de que finalizara la producción. Volaron como bombarderos, cazas nocturnos, guías de camino, aviones de fotoreconocimiento y plataformas de ataque marítimo en todos los teatros de la guerra. Su tasa de pérdidas fue la más baja de cualquier bombardero de la RAF, 1/3 de las pérdidas del Lancaster, 1/4 parte de las pérdidas del Halifax. El avión del que se rieron sobrevivió a las risas por 50 años. En 2003, Patricia Goodman, 62 años, directora de escuela jubilada, nieta de Harold el ebanista, estuvo en la sección de Havillán del Museo de la RAF en Hendon, Londres. A su lado, un Mosquito B Mark IV restaurado con las marcas del Escuadrón 105. En su mano, un gorrión de madera, de 4 pulgadas de ancho, madera de abedul, 3 fragmentos de metralla aún incrustados en la veta después de 60 años. Un curador preguntó si podía fotografiarlo. Patricia consideró el gorrión. Mi abuelo hizo 2, dijo. La mañana en que mi padre se fue a la RAF. Uno para que mi padre lo llevara. Uno para que yo lo guardara en casa. Hizo una pausa. La misma madera. Las mismas manos. El mismo trozo de abedul, cortado en 2. Dijo que si venían del mismo trozo, se mantendrían seguros el uno al otro. El curador preguntó, ¿funcionó? Patricia miró el mosquito. La cosa de la que se rieron y que había sobrevivido a todo lo construido para destruirla. El avión hecho del mismo material que el taller de su abuelo, el bolsillo de su padre, la habitación de su infancia. Mi padre voló 97 misiones, dijo en voz baja. Volvió a casa. Me enseñó a leer. Vivió para sostener a sus nietos. Cerró la mano alrededor del gorrión. La madera aguantó, dijo. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite escucharla, suscríbete para más relatos de valor no contado, y comenta que se quedó contigo, el gorrión de madera, el taller del padre, o el avión del que se rieron y que sobrevivió a todo lo enviado para destruirlo. Gracias por mantener vivas estas memorias.